Hoy es jueves 28 de noviembre y esta tarde la Comisión de Energía y Minas del Congreso dará el primer paso para ampliar por un año o dos quizás el REINFO, ese registro que permite que hoy en día los mineros informales continúen operando sin preocuparse por cumplir ninguna regla. Ese dictamen después tendrá que ser votado en el Pleno, pero ya sabemos que tienen los números para aprobarlo. Por eso conversamos con la politóloga Saraí Toledo Orozco, que ha investigado sobre minería informal y el proceso de legalización en el Perú. Quiero partir de lo básico. En este debate se hacen diferencias entre minería artesanal, informal e ilegal. Pero ¿qué las diferencia y qué tan interconectadas están en los hechos? La diferencia entre informal e ilegal es que el ilegal sobrepasa muchísimo más las violaciones a las reglas, a las normativas, pero además puede estar trabajando en zonas donde no puede ser legal. Por ejemplo, en reservas, en parques naturales o en zonas que no son de su propiedad. Esa es la diferencia más importante de acuerdo a la ley. Aunque nosotros concebimos lo informal, lo ilegal y lo legal como estatus separados y diferenciados, en realidad estos están muy interconectados. Por ejemplo, el oro puede extraerse de manera informal o ilegal, pero luego es acopiado por otros actores que lo procesan en plantas que sí son legales. O el oro informal o ilegal puede venderse a joyerías legales y cuando se vende como joya pasa ya como legal. Entonces los tres estatus están bastante interconectados. El Congreso quiere ampliar la vigencia del REINFO por 1 o 2 años más, supuestamente hasta que se apruebe una ley definitiva sobre la minería artesanal. Pero ¿hacia dónde nos llevan estas prórrogas constantes? Desde el 2011, con el gobierno de Ollanta, el Estado viene aplazando muchísimo las fechas límites para el proceso de formalización. Nosotros hemos dado muchísimos plazos que luego al no cumplirse se prorrogan. Es la misma lógica del REINFO. Por lo menos 3 veces se han hecho extensiones para que se inscriban en el REINFO. Ya tenemos muchísima evidencia que nos demuestra que la existencia del REINFO no necesariamente ha ayudado ni a la formalización ni a la mejora de prácticas mineras. Pero entonces, ¿por qué es tan solicitado o requerido el REINFO? El REINFO se ha convertido en una arma útil para los mineros porque estar inscrito en el REINFO te permite que no vas a ser víctima de interdicciones, que no te van a confiscar tu material y que tampoco cumples con las responsabilidades de la legalidad. Ese intermedio se ha vuelto bastante lucrativo. La mayoría de mineros les conviene estar en la informalidad. Una cosa que empeora el problema es que el REINFO también se ha vuelto una moneda de cambio. Muchas personas, muchos mineros, muchos actores compran REINFOs, o sea, una persona tiene la inscripción en REINFO y tú se la compras para poder estar en ese proceso y decir, mira, yo estoy en el proceso de cumplir con la legalidad, entonces no me puedes tocar. De alguna forma el REINFO les da impunidad a varios actores. Ahora, ¿es verdad que el Congreso está tomando decisiones que benefician a los pequeños trabajadores de la minería artesanal? ¿O a quién favorecen realmente sus iniciativas? Como muchas de las normas que nosotros vemos que están empujando el Congreso ahora, no necesariamente favorecen a los pequeños mineros. Nosotros creemos que es un grupo homogéneo, como decía antes, y que todos tienen el mismo rol, poder y capital. Pero no es así. La mayoría de iniciativas que desde el Congreso se impulsan son para favorecer a quienes ya no tienen nada de pequeño, a quienes ya acumularon bastante capital, a quienes yo llamo una élite minera, que ya tiene un montón de concesiones, que tiene un montón de peones, trabajadores a su cargo, que ya tiene nexos o es dueña de plantas de procesamiento. Es a ellos a los que se les está favoreciendo, no al número mayor de pequeños mineros. Cuando tú le preguntas a un pequeño minero cuáles son sus necesidades principales, te va a decir acceso a crédito y acceso a tierras para poder trabajar. En cambio, la élite que ya tiene el control de varias concesiones, de bastante tierra y tiene capital, ya no te va a pedir eso. Lo que pide más bien es permisos para usar maquinaria mucho más grande, ¿no? Como ya tiene capacidad y capital para extraer más,
quiere más tecnología, ¿no? Y las últimas leyes y normativa apuntan hacia eso. Las que el propio Salwan, antes de ser presidente del Congreso, impulsaba, iban hacia ahí. Vayamos al fondo. ¿Aún es posible formalizar a mineros artesanales e informales con la ley MAPE o con algún otro instrumento? ¿O más bien el fracaso de Reinfo lo que nos indica es que ya hemos llegado al límite? El problema de nuestra normativa es que ve a la formalización como punto de partida, no como punto de llegada. Idealmente deberían ser formales quienes no solamente cumplen una serie de burocracias, sino que mejoran sus prácticas. Por ejemplo, utilizan la tecnología adecuada, tienen el manejo correcto de los implementos, por ejemplo, el mercurio, y evidentemente pagan impuestos. Pero como está concebido ahora el sistema, si tú estás inscrito en Reinfo, prácticamente tienes una autorización o un papel que te permite hacer lo que quieras. Un problema en la ley y que representa cuán poco sabe el Estado sobre la minería informal, pero en general las actividades extractivas ilícitas, ¿no? Como la hoja de coca, la tala, la deforestación, la pesca ilegal, es que no solo no conocemos cómo toman lugar, sino que también desconocemos las jerarquías dentro de esta actividad, ¿no? Entonces regulamos a todos como si todos fueran iguales, como si todos los actores tuvieran el mismo poder económico, el mismo rol en la extracción, etc. Pero no es así. Se ha desarrollado una jerarquía dentro de la actividad. Entonces, hay los mineros, los que literal extraen el mineral y que son quienes arriesgan más y ganan menos. Esto les responden a los jefes de la obra, los inversionistas, ¿no? Que pueden tener capital de distinta procedencia. En algunas partes, como en Madre de Dios, nosotros ya podemos hablar de una élite minera, ¿no? Con inversionistas también clandestinos. También tenemos a toda la economía alrededor de quienes están en las plantas de procesamiento, que son mucho menos normados y legislados, ¿no? Cuando ya el mineral pasa ahí, ya no es informal, ya no es ilegal, se blanquea. Entonces, una legislación efectiva tendría que considerar las jerarquías dentro del sector para empezar. Muchas gracias, Araí. Pueden leer una de sus investigaciones sobre los mineros informales de oro en este libro, La democracia asaltada. Hoy es jueves 28 de noviembre del 2024 y estas son las noticias que son virales o que deberían serlo. La primera, ministro Juan José Santibáñez usa trolls para ser popular. Todos sabemos que el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, no es necesariamente el ministro más popular de este gobierno. Sin embargo, en recientes encuestas de varios medios de comunicación, esta impopularidad no se muestra. Y todo apunta a que los sondeos estén siendo manipulados por presuntos trolls. Latina Noticias, que al igual que varios medios de comunicación tradicionales hacían sondeos por redes sociales para recoger la opinión de la gente, advirtió que en varias de sus preguntas, la tendencia de preferencia del ministro Juan José Santibáñez cambiaba en cuestión de minutos y de manera sospechosa. Por eso decidieron indagar más. Y lo que encontraron fue que existían diversos grupos privados y de difusión presuntamente integrados por miembros de la PNP y efectivos retirados en los que se difundían estas encuestas e incluso indicaban a los integrantes cómo votar. Este medio identificó dos canales de difusión, Info Águila 6 y Grupo Ascenso PNP, en los que enviaban encuestas de Latina, de Correo, Trome y de cuanto medio realice sondeos por redes sociales que tengan que ver con Juan José Santibáñez o con las medidas que ha dispuesto, como el caso del estado de emergencia. En una de las conversaciones se ve como un tal Luis Pineda reenvía mensajes de otros grupos en los que se pide a los presuntos efectivos que voten porque Santibáñez es el único ministro que se ha preocupado por nosotros. Y sí, esta puede ser solo una llamada a votar desinteresada de personas cercanas al Ministerio del Interior o a la Policía Nacional del Perú, pero también puede significar un interés de por medio y eso aún está por determinarse. La segunda, a Dina Boluarte no la quieren ni los empresarios. La presidenta se ha convertido en una figura pero tan impopular que ni los empresarios ejecutivos que participan en el CADE 2024 la pasan.
Ayer por la tarde, una encuesta realizada por Ipsos consultó con los invitados el nivel de desaprobación con el que contaba la presidenta Dina Boluarte, y el resultado no sorprende, porque la presidenta volvió a salir jalada con un 93% de rechazo y apenas un 6% de aprobación por parte de los ejecutivos. Ya que hay una cosa que aclarar, la opinión de los ejecutivos siempre tiende a ser mucho más cauta y reservada que del resto de la población. Sin embargo, en este evento no tuvieron reparo alguno en rechazar a la presidenta. Pero bueno, queda saber qué van a decir los miembros del Ejecutivo. ¿O es que acaso no escuchan a las encuestadoras que recogen la percepción del sector empresarial? La tercera, Juegos Bolivarianos se inaugurarán entre inundaciones y obras sin terminar. Y hoy, 28 de noviembre, es la inauguración de los Juegos Bolivarianos en Ayacucho, en donde se concentrarán los principales deportistas sudamericanos. Lamentablemente puede terminar siendo un completo fracaso, y no solamente por las condiciones climatológicas de Ayacucho, que evidentemente no se pueden controlar, sino por la existencia de obras inconclusas hasta la fecha. Ayer por la tarde se reportó que a menos de 24 horas de iniciarse el evento, lluvias torrenciales y granizo cayeron sobre la ciudad de Ayacucho. La magnitud de las lluvias fue tal que existen sedes afectadas por la inundación, entre ellas la misma Villa Bolivariana en la que se quedarán varios de los atletas participantes en el evento, así como las sedes deportivas Mariscal Cáceres y Nuestra Señora de las Mercedes. Esperemos que para el desarrollo de los Juegos estas sedes estén habilitadas, porque honestamente no es que nos sobren espacios. Un informe de Renato Silva de Infobae de inicios de noviembre detalló que hasta el 15 de octubre el Estadio Ciudad de las Américas, construido específicamente para este evento, está completo tan solo al 36%. Y el mismo alcalde del distrito de San Juan Bautista, en donde está este estadio, confirmó que para hoy, 28 de noviembre, las obras no estarán completas. Y sí, como les dijimos anteriormente, la lluvia y el granizo no se pueden controlar, pero lo que sí es responsabilidad de Wilfredo Scorima es el prevenir que estos eventos climatológicos no afecten a las sedes. De hecho, uno de los principales motivos por los que las obras no avanzaron como debían radica en la falta de pagos a los obreros, y aún así el Huayqui de Dina Boluarte logró acceder a más milloncitos entregados por el gobierno central. ¿En dónde está todo ese dinero que se les entregó entonces? La última, Salvador del Solar desmiente en vivo a columnista de El Comercio. El domingo, la periodista Diana Seminario publicó una columna de opinión en el diario El Comercio en la que mentía abiertamente y sin reparos respecto al cierre del Congreso que se realizó en el 2018 durante el gobierno de Martín Vizcarra. Y el descaro de la mentira fue tal que el ex primer ministro de ese periodo, Salvador del Solar, se dedicó a desmentir todas y cada una de sus afirmaciones falsas. Primero lo hizo por Twitter o X y luego lo hizo en vivo en una entrevista de película. Pero no por lo buena que fue, sino por la vergüenza ajena que se sintió al ver cómo Salvador del Solar la desmentía una y otra vez. Aludido porque usted señala que la sentencia del Tribunal Constitucional del 14 de enero del 2020 no se pronunció sobre el fondo. Falso, se pronunció categóricamente. Pero Sí. usted dice que el tribunal no se pronunció sobre el fondo. Falso, eso no es opinable. No es que usted pueda opinar que es verdad, no. Es falso, se pronunció sobre el Declaró fondo. Usted dice que no se pronuncia sobre el fondo y miente, Diana, usted miente. Porque usted señala que la sentencia simplemente dijo que no se podía recibir esta demanda de competencia que planteaba el Congreso. Es decir, usted niega que el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda competencial. Sí. Usted En la entrevista del Solar, la misma periodista reconoce que confundió los términos. Yo Usted uso dice que la es palabra improcedente. improcedente, pero la verdad es que la palabra es infundada. Y es cierto, el 14 de enero del 2020, el Tribunal Constitucional declara infundada la demanda competencial. Pero fue incapaz de aceptar que había cometido una equivocación. Usted dice que Yo no declaró miento. infundada. Vuelve a mentir. Yo no miento, vuelve puedo a mentir. interpretar correctamente o erróneamente, pero no miento. Sí, puede ser un cambio de término. El término se declaró infundada
y El se declaró significado es infundada. completamente Pero distinto, ahora Diana. Salvador del Solar incluso cuestionó hasta los valores éticos de seminario por seguir estando frente a cámaras difundiendo mentiras fácilmente identificables. he ¿Puede leído. corregirse aprovechando que estamos al aire y decir, dije Puedo una información decir que falsa? se declaró infundada. Puedo decir que se declaró infundada, doctor. Y no pero es lo capaz que de reconocer también, que dio información pero lo falsa. que La entrevista termina siendo una clase magistral de ética periodística de la que muchos medios, entre los que circulan estos periodistas, carecen. sí, Lo que es muchísimas golpe, gracias. golpe, lo que no es golpe, no es golpe. Yo también le agradezco y le invito a reflexionar sobre su tarea periodística. Muchas Yo gracias. la tengo La esperanza del de Solar. que, Hasta luego. guardemos la esperanza Buenas- de que se corrija. buenas Muchas noches. gracias. Hasta Buenas luego. noches. Y tenemos una última noticia antes de cerrar este bloque que nos gustaría hacer viral. Hoy, 28 de noviembre, desde las 7 de la noche en la librería El Virrey, en Bolognesi 510, en Miraflores, nuestro investigador de la encerrona, Ernesto Cabral, realizará la presentación de su libro Rolex Gate, en compañía de Marcos Cifuentes. Así que si quieren conocer más de lo que ya se ha venido comentando sobre el libro en los últimos días, saludar a Marco, que sabemos que lo extrañan, o conseguir los libros y de paso la firma de Ernesto, están todos invitados al evento. El ingreso es totalmente libre, así que los esperamos. Y bueno,